Hechos, amén. Y vamos, gloria a Dios, aleluya. El lunes traté de introducirme aquí en este respecto de evangelismo, pero realmente no lo pude hacer correctamente. Vamos a, gloria a Dios, aleluya, a ver hoy en esta noche vamos a ver, gloria a Dios, la importancia de hablar la palabra de Dios, amén. La importancia de predicarla, de compartirla. Las personas son salvas por medio de palabras, hermano. Nosotros fuimos salvos por medio de palabras. Palabras, gloria a Dios, aleluya, obviamente, palabras respecto al evangelio del reino de los cielos. No cualquier palabras, amén. Obviamente, pero las palabras del evangelio gloria a Dios, aleluya, del reino de los cielos. El énfasis en esta noche es que podamos nosotros ver, gloria a Dios, aleluya, la importancia de nuestra participación en la predicación del evangelio. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. Ahora, para que las personas escuchen el evangelio, Dios necesita que nosotros abramos nuestra boca y proclamemos el evangelio, el reino de los cielos. Es de esa forma que Dios lo ha establecido. En el libro de Romanos capítulo 10 dice, gloria a Dios, aleluya, que cómo oirán si nadie les predica. Y cómo predicarán si no fueran ¿qué? Enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los que anuncian las buenas nuevas. Gloria a Dios, aleluya, el mensaje de paz. Amén. Para que las personas sean salvas necesitan que escuchar el evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, el evangelio que predicamos es el evangelio de vida. Amén. O sea, es un evangelio que produce la clase de vida de Dios en la vida de las personas. Entonces, el énfasis que vamos a ver hoy es, número uno, la importancia de predicar el evangelio del reino de los cielos. Si nosotros callamos, entonces las personas no van a tener oportunidad de recibir la vida que Dios ofrece. Amén. Y si, gloria a Dios, aleluya, si nosotros hablamos, entonces las personas tienen una oportunidad de recibir la vida, gloria a Dios, aleluya, la clase de vida de Dios, amén, o la palabra que produce esa vida. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17, ahí vamos a ver, vamos a introducirnos ahí en esa escritura, gloria a Dios, aleluya. Entonces el énfasis es, gloria a Dios, la importancia de predicar el evangelio, amén. Los ángeles no pueden predicar el evangelio, hermanos. Los ángeles no pueden llevar a cabo esa labor. No lo pueden hacer. Esto ha sido designado solamente para nosotros. A nosotros se nos encomendó ir y llevar las buenas nuevas. Amén, hermanos. Los ángeles están ahí para ayudarnos. Y Jesús está ahí para ayudarnos. Pero si nosotros no lo hacemos, ellos no tienen nada que ayudar. No tienen nada que confirmar, no tienen nada que respaldar, hermanos. Amén. En el versículo 17 vemos la historia de Pedro, gloria a Dios, aleluya, y Juan, que experimentan persecución. Amén. Después, gloria a Dios, aleluya, vemos aquí, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. De celos, ¿por qué? Porque las multitudes, gloria a Dios, aleluya, comenzaron a ser atraídas hacia el Señor por medio del ministerio del apóstol Pedro. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué tremendo, ¿no, hermano? Sí, gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pedro y Juan fueron liberados de una forma sobrenatural por medio del ángel. Si Dios manifestó, gloria a Dios, aleluya, su poder para, gloria a Dios, aleluya, liberar a Pedro y a Juan de la cárcel. Pero el ángel no podía ir y ponerse en el templo y predicar el evangelio. Ahora los liberó para ir, para que fueran y predicaran el evangelio. Ahora note lo que quiero hacer énfasis y que pongamos atención o retengamos es cómo se refiere, dice, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida.
Amén. So, no está hablando de esta vida, de la vida de la existencia. Está hablando, cuando dice todas las palabras de esta vida, de la clase de vida, gloria a Dios, aleluya, que ahora Jesús, gloria a Dios, aleluya, ofrece a todo el mundo. Si mantiene ahí su mano, vamos a 2 de Timoteo, y esta escritura nos da una, gloria a Dios, aleluya, una luz tremenda, poderosa respecto a eso. En el capítulo 1, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, si las palabras de esta vida, no de esta vida de la existencia, o sea, del existir, sino las palabras de la vida, gloria a Dios, aleluya, que Jesús, gloria a Dios, aleluya, ha puesto a la disposición de todo ser humano. Si las personas no escuchan las palabras del Evangelio, no tienen la oportunidad de recibir esa vida. Si las personas escuchan las palabras de la gloria a Dios, aleluya, del Evangelio, por lo menos les abrimos una puerta a las personas a que tengan una oportunidad de recibir esa clase de vida. Pero si no lo oyen, no la tienen. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Me sigue, hermano? Esta 1 Timoteo, esta escritura, hermano, había leído esta epístola, gloria a Dios, aleluya, de 2 Timoteo, la he leído muchas veces, hermano. Muchas veces la he leído. Por ejemplo, en este año 2019, la he leído tres veces. Tan pequeñas las puede leer rápido, pero otras veces las he leído muchas veces. Pero no había visto esta parte y hay muchas cosas que no hemos visto en la palabra. Amén. So, en el versículo 8, note lo que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. So dice, no te avergüences de dar testimonio. Participa del Evangelio. Amén. Versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Sí, gloria a Dios, aleluya. Entregar nuestra vida a Cristo o el Evangelio nos llama a una vida separada, una vida consagrada y una vida con propósito, hermano. Si se está perdiendo el sentido del Evangelio. Si personas, no, yo entregué mi vida a Cristo y viven como les da su gana. No nos llamó el Evangelio a eso. La palabra de Dios dice que hemos sido llamados a libertad, pero que no usamos la libertad como ocasión para libertinaje. Hemos sido llamados a una vida apartada, a una vida consagrada y a una vida con propósito. El Evangelio nos da propósito de vida, hermano. Pero el mismo Evangelio nos llama a una vida separada y a una vida consagrada. Separada no significa que no tengamos ningún contacto con el mundo. No está hablando de segregación. Está hablando de una vida separada, apartada, consagrada para el Señor, hermanos. Amén. En medio de las tinieblas en el mundo, nosotros resplandecemos como luminares. Amén. Todavía no llegamos a donde quiero que llegamos, pero lo siguiente dice, note lo que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Note, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Gracia, note, gracia. Si Dios nos dio toda su gracia en Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos toda su gracia, toda la gracia de Él. ¿Y qué significa gracia? Pues no es el único significado, pero uno de ellos, simple y sencillamente, Dios nos recibe y nos da su gracia y nos toma como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiera sucedido nada en nuestras vidas. Él nos toma de esa manera. Amén. Nos dio su gracia en Cristo Jesús, dice que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí viene el versículo que quiero compartir en contexto con lo que leímos en Hechos. Dice, pero que ahora ha sido manifestada. Sí, todavía está hablando de la gracia, del contexto del versículo anterior, amén. Pero que ahora ha sido manifestada,
que fue manifestada la gracia de Dios. Dice, por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, no te quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué tremendo, ¿no, hermano? Sí, en la resurrección de Jesús sucedió mucho más de lo que de la conejita y los huevitos, hermano. Sí, note lo que dice, quitó la muerte y sacó a luz la vida, y la inmortalidad. ¿Por medio de qué, hermano? Del Evangelio. Y es lo que ahora el Evangelio nos ofrece. Nos ofrece, gloria a Dios, aleluya, la vida de Cristo Jesús, o la clase de vida de Dios, y la inmortalidad. Sí, cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sabe una cosa, hermano? ¿Sabe una cosa? Usted y yo no tememos más a la muerte. No solo la muerte física, la muerte espiritual tampoco. Por eso dice la palabra de Dios, ¿qué nos separará de Dios? Si muerte espiritual es separación de Dios, pero dice, ¿qué nos separará? Nada. Nada nos puede separar de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Nada nos separará del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna circunstancia que usted esté enfrentando, hermano. Y tampoco tenemos que temer la segunda muerte. ¿Se acuerda? El domingo vimos la segunda muerte, el lago de fuego. Tampoco tenemos que temer eso. Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sí, cuando recibimos a Cristo Jesús se nos es impartida la clase de vida de Dios. Se nos es impartida vida. La Biblia dice para que sepamos que tenemos vida eterna. Muchos piensan que vida eterna significa existir por siempre. Pero los pecadores van a existir, gloria a Dios, aleluya, por siempre también, pero en el lago de fuego. ¿Recuerda? Ahí van a existir también. Pero nosotros vamos a existir también por siempre, pero no en el lago de fuego, sino en la presencia de Dios. La inmortalidad, si Jesús la sacó a luz, cuando dice la sacó a luz, gloria a Dios, aleluya, y ahora tenemos todo ser humano tiene una oportunidad de ser partícipe de lo que Jesús sacó a luz, de lo que Jesús proveyó, de lo que Jesús puso a disposición de todos nosotros. Si la vida y la inmortalidad están a disposición de todo ser humano, pero solamente por medio del Evangelio. Nadie puede echar mano a la vida y a la inmortalidad aparte del Evangelio. Nadie puede tener acceso a eso si no es por medio del Evangelio. Es el Evangelio, gloria a Dios, aleluya, quien lo pone a la disposición de la gente. Usted llega y le predica a una persona y usted le está dando la oportunidad de recibir la vida y la inmortalidad en Cristo Jesús. Usted le niega la oportunidad de escuchar el Evangelio a esa persona, le niega, gloria a Dios, aleluya, de recibir la oportunidad de recibir la vida y la inmortalidad en Cristo Jesús. Si es por medio del Evangelio, y a nosotros se nos ha dado predicar el Evangelio. A usted y a mí. Por eso el ángel sacó a gloria a Dios, aleluya, a Pedro, gloria a Dios, aleluya, de la cárcel, y luego le dijo, id y puestos en el templo, anunciar a todo el pueblo las palabras de esta vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es por medio de palabras que somos salvos. Es por medio de palabras que somos salvos. Ahora, ¿cuáles palabras? Las palabras de esta vida. No nuestras propias palabras. Si la denominación, la religión nos salvan. Lo que salva es el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora vemos aquí más adelantito, vamos al libro de los Hechos. Gloria sea a Dios. Gracias, Señor. En el capítulo, gloria a Dios, aleluya, ahí mismo el capítulo 5, versículo 42. Hay muchas escrituras. Solamente que no voy a poder, gloria a Dios. Mire, ya van a ser las 9, hermano. No vamos a poder tocar todas hoy. Pero realmente la parte más que me quería enfocar más era en la vida de Cornelio.
En el versículo 42 del capítulo 5 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a quién, hermano, a Jesucristo. En el versículo, gloria a Dios, aleluya, en el versículo 7 del capítulo 6, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Note lo que dice, crecía la palabra de Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Realmente lo que aquí está queriendo decir es que la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, se extendía. O era, gloria a Dios, aleluya, o la palabra así, el alcance de la predicación estaba, o la predicación estaba teniendo un mayor alcance. Es como si ahorita salimos y predicamos, gloria a Dios, aleluya, de aquí y vamos ahí a los lugares donde se reúnen mayormente la gente, hermano, es el alcance que tenemos. Salen 2, 3 hermanos y van aquí a la carnicería y predican la palabra de Dios. Es el alcance que la palabra de Dios está teniendo. Si otros 2 hermanos se van a otros, es el alcance que la palabra de Dios está teniendo. Si todos permanecemos aquí, la palabra de Dios no está alcanzando a nadie. Por eso es necesario, sí, la palabra, gloria a Dios, aleluya, tiene que, gloria a Dios, aleluya, extenderse. Por eso es importante otros medios como la radio, como la televisión y otros medios. La palabra se extiende, la palabra crece, se extiende y tiene un mayor alcance a personas. Si radio y televisión, usted alcanzará gente que nunca alcanzará de persona a persona, hermano. Usted tendrá acceso a lugares que nunca tendrá tal vez físicamente. Usted llegará a hogares que tal vez nunca hubieran entrado físicamente, pero la radio y la televisión llegarán hasta allí, hermano. Una pastora muy apreciada que conocemos de California dice que en su tiempo la pastora Debbie Simons está en California. A mí Dios lo usa grandemente a esta mujer, ¿verdad, pastora? Y ella dice que estaban en sus tiempos andando en el mundo, ella y su esposa, y estaba harta de la vida y no sabía qué hacer. Dice que una vez por la mañana, estando en su sala, prendió la televisión y estaba predicando el reverendo Kenneth Copeland, hermano, y se quedó ahí sentada viéndolo, hermano, y ahí fue salvo, hermano. Ahí, de ahí saliendo, sí, esas son las verdaderas conversiones, las verdaderas salvaciones. Inmediatamente, allí fue salva, pero inmediatamente fue a una iglesia. No hay tal cosa, ¿sí me entiende? De ser salvos y vivir acá aparte, no funciona así. No funciona así. Por eso tenemos que entender la verdadera salvación. Si la gente está vendiendo una salvación barata en el tiempo presente, no, la salvación, una conversión, una transformación, un nuevo nacimiento donde soy todo de allá o soy todo de acá, punto, se acabó. Así es como funciona el evangelio, hermano. ¿Lo estoy diciendo yo? No, el Señor lo dice. Frío o caliente. Si eres tibio, te voy a vomitar de la boca. Y alguien puede decir, no, yo por eso no voy a la iglesia, por esto. No. Aunque en un sentido parece muy humilde, pero de todos modos no es lo correcto. Estás equivocado. No funciona así. Eso no es lo mejor. Amén. So, gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos aquí, hermanos, gloria a Dios, que la palabra se queda, hermanos, la palabra del Señor se extendía. Si usted voltea a ver que está a su lado, hermano, voltea a verlo y dígale, véalo a su cara, dígale, yo voy a ver a la pastora, no, la pastora está viendo a hermana Jessica. Yo voy a ver al Señor, hermano. A la cámara, gracias, hermano, a la cámara, gloria. No, mejor hermano Iván, porque no voltea para ningún lado. Ese crack, gloria a Dios. Dígale que está a su lado, tú eres una extensión del evangelio. Eres un eslabón. Póngase a pensar, hermano. Usted y yo somos una extensión. Si tal vez yo no voy a andar donde anda el hermano Tomás, póngase a pensar, nuestro hermano Tomás vende queso. Hermano, el hermano Tomás va a casas que yo nunca iría. Pero si calla, no está haciendo una extensión del evangelio. Si todos tenemos que verlo de esta manera, hermano, de esta manera. Todos tenemos diferentes funciones, vamos a diferentes lugares, pero tenemos que verlo de esta manera.
No importa que usted profesión tenga. No importa qué es lo que usted se dedica o cuál sea su trabajo. Usted tiene que entender esto. Y si lo ve de esta forma, hermano, gloria a Dios, hasta su trabajo va a cambiar. Porque el propósito, si el propósito de su trabajo no es predicar el evangelio a las personas, Dios no puede bendecir eso como quiere bendecirlo. Pero si usted le dice, Señor, esta oficina, este trabajo, esta área donde yo trabajo, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, voy a predicar el evangelio aquí en el nombre de Jesús. Esto es para predicar el evangelio, esto es para glorificar tu nombre, Señor. A mí las cosas cambiarían. Cambiarían, hermano. Cambiarían. Hay gente allá afuera, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Pastor, a mí no me dejan predicar en mi trabajo del evangelio. ¿Cómo le hago? ¿Usted puede predicar el evangelio? Con su vida. Cuando, gloria a Dios, aleluya, va a comer, ahí donde se va a sentar, hermano, no puede negar eso. Pero si usted se esconde para orar, usted está negando la oportunidad a la gente de tener una respuesta a su condición. La gente va a venir a usted en sus tribulaciones. Escúcheme lo que le digo. A mí había gente, ahí, hermano Proceso llegó a trabajar donde trabajaba yo. A mí esa gente se burlaba, hermano. Pero cuando estaban en problemas, ¿a quién cree que venían? A nosotros. Hermano, ahí le encargo, ¿no? Ay, por favor, ore por mí. Gloria a Dios. Amén. Saben a quién ir, saben a quién acudir, hermano. Amén. Gloria sea a Dios. Si nosotros somos una extensión de la palabra, si nosotros callamos, ese eslabón no está allí. No voy a hacer una conexión. Gloria a Dios, aleluya. Usted va a ir a lugares, estar en lugares en los que tal vez yo nunca voy a estar. Llévese, cargue contratados. Llévese unas tarjetas de sus pastores. Ahí tenemos como 400 tarjetas, hermano. Pero nomás las que vaya a dar. No se lleve 100, hermano, y las tenga ahí. No, hermano. Amén. Lo que vayamos a usar, gloria a Dios, aleluya, es necesario, hermano. Usted y yo somos una extensión del evangelio. Si nosotros callamos el evangelio, la palabra no puede extenderse. Note que primero la palabra se extendía, la palabra de Dios. La palabra de Dios se extendía, gloria a Dios, aleluya, y entonces las personas venían a la salvación. Si no tenemos cuidado, caemos en un hábito, hermano, del evangelio, ¿cómo se puede decir, hermano? Cristianos silenciosos, de la secreta o silenciosos, hermano. Y pasamos desapercibidos de toda la gente en nuestro diario vivir. Nadie sabe que somos cristianos. Nadie sabe que adoramos a Cristo. Ya pasa un año y, yo no sabía que eras cristiana. ¿A poco vas a la iglesia? Te vi cuando ibas entrando. Sí, ¿me viste? Sí, ahí llego. That's not right. Póngase a pensar eso, hermano. Estamos privando a la gente. Le estamos robando la oportunidad, porque la fe viene por el oír. No, pastor, es que yo no le quiero decir nada a ese, porque no, ese está peor que el diablo, pastor. Hermano, ese no es su problema. Usted no es quien lo va a cambiar. Mi trabajo es hablarle el evangelio. El que hace la obra es Dios. Póngase a pensar el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo, un asesino, hermano. Y yo pienso, en mi opinión personal, hermano, pienso que cuando el apóstol Pablo vio a Esteban, hermano, eso lo dejó marcado, hermano. Yo pienso que no se le podía quitar esa imagen, hermano, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba viendo cuando estaban apedreando a Esteban. El apóstol Pablo aprobaba lo que la gente estaba haciendo. Y el apóstol Pablo estaba ahí viendo y oyendo también. Vio cuando Esteban cayó de rodillas y dijo que veía al Padre y a Jesús.
Veo los cielos abiertos y veo al Padre y al Hijo. Gloria a Dios, aleluya. Y Esteban dijo esas palabras. Y luego al final hizo la oración que Jesús hizo, hermano. Cuando lo estaban matando, apedreándolo, hermano. Póngase a pensar, apedreándolo, hermano. Lo estaban matando. Y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y expiró, entregó el Espíritu, murió, hermanos. Pablo vio eso. ¿Usted cree que una persona se va a ir, va a ignorar eso, hermano? Eso fue, gloria a Dios, aleluya, parte del testimonio para la vida del apóstol Pablo. Si como nosotros respondemos, si nosotros predicamos como cristianos, predicamos el evangelio todo el tiempo. O negamos el evangelio o lo predicamos. Un mal que he visto en mis 16 años de pastor, hermano, ¿sabe qué he visto? Que personas predican el evangelio, pero y convencen a la gente o las traen a la iglesia, pero no son un buen ejemplo para ellos. Y luego vienen a hacer tropiezo. No, pues entonces no voy a predicar, pastor. No. Deje de hacer eso y predique el evangelio. Mejor ya no voy a predicarle a nadie porque no, deje de hacer eso y continúe predicando el evangelio. Eso es lo correcto. Lo más fácil es dejar de hacer lo otro, pero no es lo correcto. Tenemos que predicar el evangelio. No podemos negarle a la gente la oportunidad de recibir la vida eterna, hermanos. Las palabras de esta vida eterna, hermanos. Palabras que afectan nuestra naturaleza eterna. Si cuando predicamos el evangelio a la gente, las palabras que les hablamos del evangelio afectan su naturaleza eterna, su naturaleza espiritual, hermano. Póngase a pensar, su espíritu, el espíritu de las personas es transformado. El espíritu de las personas es regenerado. La persona nace de nuevo, hermano. Por eso el ángel dijo palabras de esta vida. ¿De cuál vida? De la clase de vida que Jesús produce, de la clase de vida que Jesús da a las personas. Amén. Esas palabras afectan nuestra naturaleza eterna, amén. Estas palabras son solo para nosotros los seres humanos. Estas palabras no son para ninguna otra clase de creación de Dios. Estas palabras, cuando dijo el ángel hablar, gloria a Dios, aleluya, todas estas palabras de vida, esas palabras solamente son para la raza humana, hermano. Los ángeles las pueden oír, los arcángeles las pueden oír, los serafines las pueden oír, pero no afectan sus vidas. No los transforman, porque no son para ellos. Son solamente para el ser humano. Solo para nosotros, hermano. Amén. Ahora nosotros estamos predicando, sí, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, cuando Dios les dio la palabra, les dijo, esta palabra es su sabiduría, esta palabra es su inteligencia, les dijo, esta palabra es su vida, pero esa palabra del Antiguo Testamento estaba limitada. No podía afectar la naturaleza espiritual de las personas. Tenía beneficios de creerla y tenía beneficios de caminar en ella. Aquí en la tierra tenía beneficios. Y tenía beneficios porque las personas, si morían justificadas con el Antiguo Testamento, iban al seno de Abraham. Era mejor que el lugar de tormento. Pero solamente hasta allí las podía afectar. El Antiguo Testamento nunca produjo una nueva criatura. El Antiguo Testamento nunca produjo un nuevo nacimiento, nunca. Pero las palabras que se nos han dado a nosotros de la fe en Cristo Jesús y el evangelio del reino, gloria a Dios, aleluya, el efecto que estas palabras tienen va mucho más allá. Afectan la naturaleza espiritual de la persona, la transforman. La hace nueva criatura y luego le imparte la clase de vida de Dios en él, en ella, la naturaleza de Dios, y luego la hace heredera de un reino.
Y luego, gloria a Dios, aleluya, le da su ticket para la última parada en el lugar celestial, hermano. Si no, no puede entrar. Jesucristo dijo, Jesucristo le dijo, gloria a Dios, aleluya, ¿cómo se llama? Nicodemo. Ajá. Ese es su ticket, hermano. Ahora, todo eso lo tiene usted y yo. Todo eso lo tenemos nosotros. Las palabras que pueden cambiar la condición física de una persona. La condición almática de una persona las tenemos usted y yo. Esas palabras las tenemos usted y yo. Amén. Aleluya. Estaba leyendo algo aquí que el Señor puso en mi corazón y lo escribí en mis notas. Amén. Estas palabras son solamente para nosotros. Estas palabras producen en nosotros esa clase de vida. La clase, la naturaleza de la vida de Dios en nosotros. De lo demás ya se lo dije. Gloria a Dios, aleluya. Vemos, gloria a Dios, aleluya, que el evangelio se tiene que expandir, se tiene que predicar, hermano. Ahora, no lo podemos limitar a un día de evangelización, ni tampoco podemos negar un día de evangelización. Tenemos que tomar la mentalidad de predicarlo donde quiera que andemos en bases del diario vivir, pero también programar algún tiempo de evangelización. Amén. Gloria sea a Dios. Vamos a ver, gloria a Dios, aleluya, una más. De aquí nos brincamos ya con, gloria a Dios, aleluya, el capítulo 10. En el capítulo 7 de Hechos, versículo 38, habla acerca de las palabras que Dios les dio, gloria a Dios, aleluya. Amén. Al pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Me sigue, hermano? Dice el versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Sí, Moisés recibió palabras. ¿Me sigue, hermano? Y las palabras que Moisés recibió era para dárselas a quién? Al pueblo. Y eran palabras de qué, hermano? De vida. Sí, esas palabras iban a producir algo en la vida de las personas. Esas palabras iban a preservarlos. Esas palabras iban a guardarlos. Esas palabras iban a preservarlos en salud. Iban a preservarlos en bendición. Iban a preservarlos en protección. Iban a preservarlos, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, con la presencia de Dios en ellos, en medio de ellos. Esas palabras proveían, gloria a Dios, aleluya. Por medio de esas palabras, Dios proveía para ellos todo lo que iban a necesitar mientras estaban allí. Cuando ellos rechazaban esas palabras, entonces recibían lo contrario que esas palabras iban a recibir. Recibían muerte, recibían enfermedad, recibían derrota, recibían opresión de sus enemigos. Y tenían, gloria a Dios, aleluya, necesidad y falta de todas las cosas. Tremendo, ¿no, hermano? Las palabras que Moisés trajo para ellos, Dios se las dio en el monte Sinaí. Y Moisés bajó del monte Sinaí, gloria a Dios, aleluya, y se las trajo a ellos. Aquí está lo que Dios dijo. ¿Me sigue, hermano? Vamos a brincarnos a Hechos 10 ya, hermano, porque el tiempo ya se me fue. No voy a poder cubrir ahí lo que... Pero esta gloria a Dios, aleluya, voy a tenerme, gloria a Dios, aleluya, que brincar hasta, gloria a Dios, aleluya, hasta Hechos capítulo, alabado sea Dios, 11, hermanos, versículo 14. Alabado sea Dios. Praise God. This is so good, hermano. Piensa en eso, sí, la necesidad de nosotros de predicar el evangelio. Amen. El versículo, gloria a Dios, aleluya, 14, el capítulo 11 lo tiene. Dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿De quién está hablando? Del apóstol Pedro,
del encuentro que tuvo el apóstol Pedro, gloria a Dios, aleluya, con Cornelio en el capítulo 10, ¿recuerda? Sí, gloria a Dios, aleluya. Realmente lo que el ángel le dijo a Cornelio: manda a traer a Pedro, que se encuentra en tal lugar. Pedro va a venir, gloria a Dios, aleluya, y te va a hablar palabras, y tú y toda tu casa van a ser salvos por medio de esas palabras que Pedro te va a hablar. Si la importancia, gloria a Dios, aleluya, de las palabras que se nos están hablando respecto al evangelio, hermanos. Las palabras que se nos hablan respecto al evangelio son las que producen en nosotros. Ahora, si nosotros no ponemos atención a esas palabras, ponemos, gloria a Dios, aleluya, el ejemplo en la familia de Cornelio. A mí no se llevó mucho tiempo para todos los que estaban ahí reunidos, hermano. ¿Por qué? Porque Cornelio dice: he aquí, estamos todos reunidos. Estamos aquí todos reunidos para escuchar todo lo que Dios te ha dicho que digas. Por eso no les llevó mucho tiempo de ser salvos, ser llenos del Espíritu Santo. A mí le llevó a Pedro eso, si solo les predicó lo que está allí, hermano, como unos tres minutos, hermano. Y luego no hizo ni el llamado, no alcanzó ni a hacer el llamado el apóstol Pedro, hermano. Ahí donde estaban sentados fueron salvos, ahí donde estaban sentados fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que causó eso? Gloria a Dios, aleluya. La gloria a Dios, aleluya, el corazón que tenían para lo que iban a escuchar. En el capítulo 10 vemos, gloria a Dios, aleluya. Vamos a tomar unos 10 minutitos más, hermano. Gloria sea a Dios. Praise God. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Sí, hermanos, si no aprendemos a recibir instrucciones. Sí, aquí vemos que Dios espera que nosotros, gloria a Dios, aleluya, pongamos atención a lo que se nos está hablando respecto al evangelio. Lo que se nos está predicando respecto al evangelio, porque allí en lo que se nos predica, si se nos predica la palabra, ¿verdad, hermano? Ahí está la respuesta a nuestras vidas. En la palabra, hermano. Amén. Pero la gente, no, eso es allá en otra iglesia, al otro lado del mundo, ¿verdad, hermano? Bueno, no sé dónde, porque tampoco nunca he estado allí, hermano. Y ya hay que corregir esa forma de pensar y de hablar, ¿verdad, hermano? Pero la gente cuando está predicando el evangelio se duerme. ¿Cómo esperan, hermano? Si son esas palabras las que van a traer la respuesta, gloria a Dios, aleluya. Ahora, no todos se duermen, pero hay otros que, si me entiende, o sea, su corazón no está allí. Su, gloria a Dios, su atención no está allí. Su mente no está allí. Ahora vamos a adelantarnos poquitos aquí ya el apóstol, gloria a Dios, aleluya, Pedro fue mandado traer, amén. Aquí vemos en el capítulo, gloria a Dios, aleluya, en el versículo aquí en el versículo 24. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Me gusta eso, hermano. Note, parientes y amigos más íntimos. A los que estaban interesados en lo que Cornelio estaba interesado, hermano. Mas Pedro, gloria a Dios, aleluya, dice, versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que estaban
a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Si aquí vemos la manifestación de los dones del Espíritu. Se llevó, hermano, un ángel. El don de discernimiento de espíritus. El don de la palabra de ciencia. El don de la palabra de sabiduría. Cuando Dios le habló a Cornelio, gloria a Dios, perdona, a Pedro le estaba mostrando su voluntad, porque Pedro pensaba que la salvación nomás era para los judíos. Pero Dios le dio la visión a Pedro, y esa es también, gloria a Dios, la revelación de la voluntad de Dios, del plan de Dios. En la mente de Dios, Dios se la reveló a Pedro y le dijo, la salvación no nomás es para ustedes. La salvación es para todos los que, gloria a Dios, aleluya, invoquen mi nombre. Pero se llevó todas esas manifestaciones de los dones del Espíritu. El don de la palabra de ciencia para saber dónde estaba Pedro, en qué casa estaba Pedro en ese momento, en ese instante. ¿Me sigue? Gloria sea a Dios. Todas las manifestaciones, gloria a Dios, aleluya, de poder solamente para traer la salvación a un hombre. A un hombre que estaba orando y que estaba ayunando. Y ahorita por la palabra, gloria a Dios, aleluya, le voy a probar que este hombre ya había escuchado algo acerca de Jesús, algo acerca de Juan el Bautista. Vemos aquí, por eso, bueno, no me adelanto, vemos aquí, dice, y hablando con él, entró y halló muchos que sabían, versículo 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Y cuando él llegue, él te hablará, él, no yo, él. Pocas palabras, tienes que poner atención a Pedro, tienes que oír a Pedro. Si el ángel le dio una palabra de ciencia, le dijo, gloria a Dios, aleluya, le habló de Pedro. Cornelio no sabía que Pedro existía. Cornelio no lo conocía. Cornelio no sabía dónde estaba Pedro en ese momento. Pero el ángel vino y le trajo una palabra de ciencia y le reveló, gloria a Dios, aleluya, a quién necesitaba que ir a traer. Le reveló cómo se llamaba y le reveló dónde estaba. Ese es el don de la palabra de ciencia en manifestación. Más el don de discernimiento de espíritus, porque Cornelio lo vio. Pues fue una visión abierta, hermanos. Amén. Así que luego envié por ti y tú has hecho venir y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, ¿sí? Note lo que dice Cornelio, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio estaba completamente convencido de que era Dios hablándole a través del apóstol Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de qué, hermano, ¿qué le predicó Pedro? El evangelio de la paz. Si usted no puede predicar el evangelio de la ira, porque Dios no está más airado con el mundo. Jesucristo ya calmó esa ira con su sacrificio. Jesús, gloria a Dios, aleluya, satisfació gloria a Dios, las exigencias de la justicia. Y entonces las exigencias de la justicia fueron satisfechos. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora Dios le dice al mundo, no estoy más enojado con ustedes. Es el evangelio de la paz. No es la condenación, no es la acusación,
Se nos dio el ministerio de la reconciliación, segunda de Corintios, el evangelio de la reconciliar a la gente con quién, con el mundo. El mensaje de Dios es paz para con el mundo. Claro que va a venir un día de juicio. Amén. Y viene, y por eso Dios, gloria a Dios, aleluya, nos quiere librar de eso. Al mundo, porque Dios va a juzgar al mundo con justicia. Amén. Pero es por medio de Jesús que es esa puerta que Dios nos ha dado de escape para ese juicio que viene en el futuro. Es el evangelio de qué? De la paz. Aquí el apóstol Pedro está predicando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y luego les habla acerca de qué. Dice, el cual es Señor de quién? De todos. ¿Quién? Jesús es Señor de quién? De todos, hermano. Vosotros sabéis lo que se divulgó. Note lo que dice, vosotros sabéis lo que se divulgó. Dice, por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué se divulgó? Gloria a Dios, aleluya. Si después del bautismo que predicó Juan, ¿qué se divulgó? De Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, hermano. Noten lo que dice, lo que Pedro dice. Lo que Jesús predicó en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. No nomás lo predicó en ese lugar, lo predicó en todo lugar. Ahí es lo que nos está diciendo Pedro allí, hermano. Eso se divulgó en toda Judea, en todo lugar. Jesucristo fue y predicó, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dios me ha ungido. La respuesta a tu condición y a tu necesidad está aquí. Soy yo. Este es el año agradable del Señor. Eso es lo que Jesús predicó. Y luego vemos ahí, continuamos viendo ahí la historia, hermano, como mientras estaban escuchando. Bueno, vamos a terminar esa parte. Dice, nosotros somos testigos. Bueno, en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Sí, el apóstol Pedro estaba predicando. Amén. Y mientras estaba predicando, dice, el Espíritu Santo cayó, gloria a Dios, aleluya, sobre todos los que oían el discurso, hermano. Estaban escuchando con fe los que estaban allí, hermano. Y luego, gloria a Dios, aleluya, y luego los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a quién, hermano, a Dios. Recibieron lo mismo, exactamente lo mismo. La familia de Cornelio y toda su familia, y sus amigos más íntimos, recibieron lo mismo que el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles, que los 120 recibieron en el aposento alto. Lo mismito, hermano. El mismo espíritu, la misma manifestación del espíritu, gloria a Dios, aleluya, recibieron en ese momento. Ahora, todo esto vino a acontecer, ¿por qué? Porque el apóstol Pedro fue y les predicó, ¿qué? El evangelio. Dios, fíjese, todo lo que Dios hizo, mandó un ángel, las manifestaciones de los dones del Espíritu, y luego para llevar a Pedro hasta con Cornelio, todo lo que Dios hizo para que estas personas vinieran a escuchar el evangelio. Si Cornelio no había escuchado el evangelio de Jesús, no podía ser salvo, no podía tener fe, porque no sabía. Si para Dios traer toda esa bendición a la casa de Cornelio, tuvo que traer a Pedro. Si hay personas que dicen, no, yo con Dios y estoy bien. No, déjame decirte una cosa. Tenemos que aprender a recibir de otras personas. No se trata de yo y Dios y nadie más. No funciona así. Vas a tener que ser lo suficientemente humilde como para recibir de Dios por medio de otra persona. Así es como Dios funciona. Gloria a Dios, aleluya. Y no lo podemos negar. Y tenemos, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, humillarnos ante la palabra de Dios y aceptar lo que Dios quiere traer a nuestras vidas por medio de otros individuos, hermano.
aunque no nos gusten, aunque no nos caigan bien, no tengan el carisma que tiene otra gente. El apóstol Pedro dijo, ustedes saben bien que si por mí fuera, ni me junto con ustedes. Es una abominación tenerte como amigo. Ni entrar a tu casa siquiera. Es lo que les dijo, ¿cierto o no, hermano? ¿Se da cuenta? Hermano, tal vez haya personas que lo último que quiere hacer es hablarles del evangelio. Pero mi hermano, gloria a Dios, aleluya. Si Dios nos envía, a mí estoy hablando, Dios nos ha enviado en términos generales, amén. Pero hay veces que Dios específicamente nos pone en nuestro corazón. Ve y háblale a esa persona del evangelio. Háblale de mí, gloria a Dios, aleluya. Y tal vez usted sea la última persona que usted quiere ir. A veces nos formamos nosotros nuestros propios conceptos, ideas de la gente. Y a veces ni las conocemos. Y tal vez, hermano, si Dios sabe a quién nosotros vamos a oír. Hay personas que no vamos a oír. Pero Dios en su misericordia muchas veces pone a personas que nosotros vamos a oír. Y nos las pone, gloria por su misericordia y por su amor. Porque Él no quiere que nos perdamos. Y nos envía muchas veces a alguien que nosotros vamos a ponerle atención. Amén. So vamos a detenernos ahí, hermano. Vemos aquí, gloria a Dios, aleluya, cómo antes de que Cornelio pudiera ser salvo y su familia y todos sus amigos, hermano, el Señor tuvo que enviar a alguien. Usted y yo somos una extensión de la palabra, hermano. La palabra va a llegar, gloria a Dios, aleluya, o se va a extender tan lejos como nosotros nos extendamos a anunciarla, a predicarla, hermano. Puede que la palabra nomás llegue a nuestro círculo, ¿sí me entiende? De familiar, pero Dios no quiere que se limite ahí la palabra. Dios quiere que la palabra se extienda, a gloria a Dios, aleluya, a otras personas afuera por medio de nosotros. Vamos a orar por, venga hermano, traiga su bebé, el Señor lo va a sanar en el nombre de Jesús. La palabra ha sido predicada y ahora esperamos que Dios la confirme. Tenemos la expectativa que Dios confirme la palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La bebé está jugando los carritos. La bebé, vamos a orar por ellas, hermanos. La niña está sana, gloria a Dios, aleluya. Solamente el médico le ha encontrado una masa, hermana, en un ladito de su pulmón, ¿verdad? Pero gloria a Dios, aleluya, no hay nada imposible para Dios. En el nombre de Jesús. Y vamos a creer que eso es removido, amén. Ya hemos predicado la palabra y ahora esperamos que Dios la confirme con milagros, con señales y con diferentes sanidades en el nombre de Jesús. Lo que hoy necesitamos es que esa masa a un ladito de su pulmón sea removida. Los médicos han puesto un día para hacerle una cirugía, ¿verdad, hermano? Pero gloria a Dios, aleluya, vamos a creer que ya no le encuentran ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Préstame la hermana. Ay, se cayó el micrófono. ¿De qué lado le dijeron que estaba en el? La derecha. La derecha de la niña. Ok, voy a ser la pastora que está aquí. Vamos a ponernos de acuerdo, hermanos, amén. Y vamos a creer para que, gloria a Dios, aleluya, esa masa sea removida. Por eso vamos a creer, amén. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, tu palabra dice, Señor, que tú los ayudabas confirmando tu palabra con señales y milagros, Señor. Padre, he ministrado tu palabra, he hablado tu palabra a la iglesia, Señor, y ahora tenemos la expectativa que la confirmes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, vamos a poner nuestras manos sobre la niña, Padre, creyendo que esa masa que está a un lado de su pulmón se ha removido en la autoridad del nombre de Jesús. Voltéela poquito, pastora. Ándale. Padre, en el nombre de Jesús, impongo mis manos en la autoridad del nombre de Jesús
Y le hablo a esa masa que han encontrado los médicos a un lado de su En pulmón, el nombre de Jesús, que Padre. sea En el removida, nombre de Jesús. sea En el removida, nombre de Jesús, Padre. sea Sí, removida Señor, ahora en el nombre de de su Jesús. cuerpo En el físico, nombre de Jesús, en el Padre. nombre de Sí, Jesús. Padre. Le Sí, ordenamos Señor. que se En el nombre aparte, de Jesús, Padre. que se Sí, Señor. remueva Sí, de allí, que Señor, así abandone es. este En cuerpo el nombre de Jesús, en el Padre. nombre de Jesús. Aleluya, Padre. In Jesus' name. Gracias, Señor. In Gracias, Jesus' name. Padre. Gracias, Señor. In Jesus' name. Aleluya, Padre. En el nombre de Hallelujah. Jesús. Gracias, Praise Señor. God. Aleluya, Padre. In Jesus' name. In Jesus' En el nombre name. de Jesús. In Jesus' name. 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 Aleluya, Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, ahora. Gracias, 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 Padre. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Es la verdad, Señor. Padre, gracias, gracias en el nombre de Jesús, porque creemos que ha sido hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amen. Aleluya. In Jesus' name. In Jesus' name. Aleluya. Praise God. Glory be to God. ¿Quiere que oremos, hermana?